Hay que tener cuidado en Internet. Es una advertencia que, aunque parece obvia, mucha gente ignora. Entre mayor anonimato tengas y con mayor cautela te manejes, es mejor. Después de todo, todos hemos sido testigos de decenas de veces en las cuales Internet ha servido para hacerle pasar un mal rato a alguien. La siguiente historia no es netamente perturbadora. Incluso podríamos llegar a considerarla cómica, pero estoy seguro que nos dejará una gran lección a todos. La calamidad de Hasekara ocurrió en Japón en el año 2012 y es considerada en aquel país como uno de los incidentes relacionados a Internet más notorios que se hayan producido y que incluso ayudó a configurar la cultura en línea de los usuarios nipones. La imagen que ves en pantalla es una caricatura de un abogado llamado Takahiro Karasawa. Este hombre está especializado en ayudar a las personas que sufren de acoso por medio de Internet, algo que, en principio, es una labor bastante noble, pero convengamos que es alguien un poco torpe, y que aún así, el señor Karasawa se autodenomina un experto en Internet. Él pertenece al bufete de abogados Koshin, ubicado en Tokio, pero debido a su ya mencionada torpeza, tanto él como su entorno laboral se vieron extremadamente perjudicados. Para que te des una idea y dimensiones la situación, las acciones del señor Karasawa derivaron en más de 1 millón de amenazas de muerte en su contra, ataques a sus clientes, ataques cibernéticos a organizaciones como la propia Google Japón, vandalismo en su propiedad, incluyendo a las tumbas de sus familiares, y amenazas de bombas, incluyendo a la propia embajada de los Estados Unidos. ¿Cómo es que comenzó tal infierno? Gracias a un chiquillo estúpido. Seguramente ya lo sabes. Futaba-chan es el padre del popular 4chan que usamos todos en este lado del mundo. Este tablón de imágenes nipón es técnicamente igual a su contraparte angloparlante, con todo y sus subforos. Dentro de Futaba-chan existe uno llamado Nanji, abreviatura para Nandemojikyu Jupiter. Es un poco complicado explicar de qué va este subforo, pues aunque en principio su propósito eran posts sobre eventos deportivos o artísticos, actualmente es utilizado para lo que podríamos llamar shitposting, es decir, memes y mensajes absurdos. De hecho, se considera que los memes más trascendentales de la internet japonesa se originaron aquí, y que sus usuarios son los pioneros en la comunidad web, motivo por el cual se autodenominan personas aborígenes. Realmente siento que es necesaria una explicación profunda para que entiendas un poco todo, pero a un modo de hacerlo más sencillo, voy a resumirlo bastante. Debido a que en 2009 se endurecieron las leyes en Japón con respecto al uso de Internet, muchas comunidades en línea se disolvieron y otras tuvieron que emigrar. Hubo una en especial denominada Yakyu, perteneciente a un presunto tablón de béisbol del propio Futaba-chan, que terminó trasladándose al tablón Nanji. Esto generó conflictos, pues los usuarios Yakyu resultaron bastante agresivos con las personas aborígenes, y se generó algo que podríamos considerar una batalla que duró mucho tiempo, aunque al final ambas facciones se terminaron uniendo. Los dibujos que ves en pantalla técnicamente ejemplifican lo ocurrido. Mientras esta batalla virtual ocurría, un joven adolescente decidió aprovecharse del asunto y agitar más el avispero. El nombre de aquel muchacho era Taichi Yagami, y en un momento de inteligencia más que comprobable, y que esto se entienda con mucho sarcasmo, decidió utilizar el alias fijo de Señor H. Sucede que en el internet japonés es recomendable usar distintos nicks o alias, pues usar uno solo, sobre todo en un tablón de imágenes, solo ayuda a que sea más fácil identificarte, lo cual puede resultar en que se termine filtrando tu identidad real. Taichi, bajo el seudónimo del Señor H, estuvo escribiendo decenas de comentarios ofendiendo a los usuarios del tablón durante e incluso después del conflicto de los aborígenes contra los Yakyu, incluso cuando estos ya habían hecho las paces. Se convirtió en un usuario sumamente odiado, se burlaba de todo y de todos, incluso realizó posts desagradables, burlándose de las víctimas de los desastres del terremoto y tsunami
ocurridos en 2011. Publicaba cosas en contra de los extranjeros, principalmente coreanos. Se burlaba de las personas con un nivel académico inferior. En un todo, era el típico adolescente estúpido con ínfulas de superioridad y que se cree malote. El típico imbécil, que también nosotros conocemos en este lado de internet. Durante prácticamente 3 años, Taichi se sintió el amo y señor de Nanji, hasta cierto día en que tuvo otro destello de inteligencia. El 7 de marzo del 2012, en uno de sus acostumbrados posts, burlándose de todos, publicó su documento de aceptación en la universidad para demostrar que él sí era alguien preparado y los demás unos imbéciles. La ironía. Taichi trató de ser cuidadoso con las fotografías del documento, procurando solo mostrar la parte en la que se mencionaba que había sido aceptado. Sin embargo, no pasó mucho tiempo hasta que alguien identificó a qué universidad pertenecía el documento, y de ahí en adelante, la comunidad del tablón de Nanji, ahora conformada por la alianza Aborigen Yakyu, comenzó su venganza. Una vez identificada la universidad, comenzaron a indagar en los posts anteriores del señor H, en busca de pistas que ayudaran en su doxeo, es decir, a encontrar su identidad real. Encontraron qué línea de tren usaba, cuándo se había graduado, en qué escuela había estado anteriormente, su domicilio y en pocas horas su nombre real, así como los integrantes de su familia. En cuestión de horas, el molesto señor H había quedado expuesto como el enclenque Taichi Yagami. En este punto, lo más inteligente que pudo haber hecho el chico era disculparse y dejar de usar el tablón, pero en otro destello de genialidad, comenzó a amenazar con demandar legalmente a quienes habían publicado sus datos, y esto no hizo más que enfurecer aún más a la comunidad de Nanji, y el asunto escaló a convertirse en un incendio sin control. Taichi realmente buscó ayuda, y con 300,000 yenes en la mano, se acercó al bufete de abogados Koushin, buscando un representante legal. Casi todos los abogados se negaron. Después de todo, un asunto así no convenía para la imagen profesional, además de que era difícil encontrarle una solución. Sin embargo, es aquí donde entra el autodenominado experto en internet, Takahiro Karasawa. Este sujeto aceptó el caso de Taichi, y para el 28 de marzo, 21 días después de ocurrido el primer incidente, el chico, seguro de sí mismo, volvió al tablón de Nanji en compañía de su abogado para confrontar a la comunidad. El señor Karasawa decidió identificarse con su nombre real, e inmediatamente después comenzó a solicitar las direcciones IP de los mensajes perjudiciales contra su cliente. Y, contrario a lo que pudieras pensar, los usuarios de Nanji accedieron, llenos de ira, aunque asustados, debido a que era realmente un asunto legal. La comunidad empezó a facilitarle las cosas al señor Karasawa. No obstante, alguien terminó percatándose de a qué bufete de abogados pertenecía, y las cosas dieron un giro bastante tormentoso. Para el 30 de marzo, los usuarios de Nanji se percataron que la cuenta oficial de Twitter del bufete Koushin seguía a varios idols, chicos y jovencitas de tan solo 13 o 15 años. Esto sorprendió a todos, es decir, una cuenta personal es completamente libre de seguir a quien quiera, incluso si algunos cuantos abogados tienen predilección o interés sexual en jovencitos, aunque ilegal, convengamos que es válido. Pero si esto se encuentra en la cuenta corporativa de una firma de abogados tan prestigiosa, bueno, a pesar de que el señor Karasawa se decía ser un experto en internet, en determinado momento pidió ayuda para crear un post en el tablón para ordenar la entrega de las direcciones IP. Crear un hilo en un tablón de imágenes es bastante sencillo, de modo que pedir ayuda con esto deja en claro que se trataba de un neófito. Para este punto, Karasawa ya era objeto de pequeñas burlas y mensajes negativos, y esto hizo que el abogado, en un destello de brillantez digno de su cliente, volteara la tormenta de mierda hacia él. Karasawa creó hilos exigiendo encarecidamente las direcciones IP de quienes publicaban mensajes contra él, y ok, esto es entendible. Pero luego llegó al punto de hasta pedir las direcciones de quienes simplemente comentaban el asunto, e incluso de quienes le defendían.
Toda esta pedida indiscriminada y absurda de direcciones IP hizo que Karazawa se ganara el odio y las burlas no solo del tablón de Nanji, sino de todo Futaba-chan. Por si fuera poco, en esos días se transmitió en televisión un documental sobre una secta que había perpetrado atentados en el país durante la década de los 90, bajo las órdenes de un gurú, pues aprovechándose de ello, la gente de Futaba-chan comenzó a referirse al abogado como Gurú Karazawa, para dar una idea de lo loco que estaba el sujeto. Y en una emulación que rayaba los límites de la ironía, pronto los usuarios de Nanji podría decirse que comenzaron una religión en honor al ahora Gurú Karazawa, y su avatar, que te mostré al inicio, comenzó a ser llamado el retrato sagrado. No sé, a este punto ni siquiera yo sé cómo explicarles esto, gente de internet. Cual si fuese una secta peligrosa de verdad, además del culto de modo irónico al señor Karazawa, emulando a aquella secta de los 90, comenzaron a crearse miles y miles de amenazas de muerte hacia el abogado y su entorno, lo cual obligó a la policía a tener que actuar. Para el año siguiente, se encontraron aún más datos del joven Taichi, como su álbum de graduación y trabajos escolares. El asunto ya estaba convertido en un caldo hirviente de amenazas y doxeos, y mientras que el joven buscó desaparecer momentáneamente y pasó a segundo término, el señor Karazawa era acosado, al punto en que tuvo que cambiar de oficina, pero al instante lo localizaron. Otros usuarios comenzaron a crearse perfiles con su nombre para acosar sexualmente a jovencitas. Se creó un virus llamado Karazawa, el cual dirigía a la gente a videos sexuales. En resumen, comenzaron a jugar con la identidad de este sujeto de las maneras más ingeniosas y ruines posibles. Cuando uno de los usuarios que enviaba amenazas de muerte fue arrestado, los practicantes de la ahora religión o secta de Karazawa lo santificaron, y esto llevó a radicalizar aún más los actos, pues comenzaron no solo a publicar los datos personales, académicos y laborales del abogado, sino a acosar a sus familiares, incluso a los muertos en sus tumbas, ir a sus casas a robar o causar destrozos. El señor Karazawa trató de calmar la situación, contándole a los miembros de Nanji una historia de que se había vuelto abogado porque su hermano había sido asesinado, y esto fue tomado a burla por parte de los usuarios, e incluso algunos comenzaron a correr rumores de que, en realidad, había sido él mismo quien mató a su hermano. En este punto, algunos miembros de Futaba-chan comenzaron a relajarse con el asunto, pues no les parecía justo burlarse de la muerte de esa manera, por lo cual las cosas se tranquilizaron durante un tiempo, y aunque ciertamente todo el foro, Karazawa y Taichi estaban involucrados en el asunto, la cosa no traspasaba a otros lados, y aunque caótica y terrible, podría decirse que aún era desconocida para el resto de personas en el país. Pero esto cambiaría en unos meses. Sería para 2015 que todo este asunto alcanzaría su punto máximo, y es que durante las celebraciones de Año Nuevo en Japón, uno de los miembros de la secta de Karazawa difundió un virus llamado KRSW Locker, el cual creó un pánico generalizado en todo el país, atacando tanto a personas como a empresas, y fue aquí que todo el país conoció la ahora llamada calamidad de Hasekara, debido a todo el revuelo que dicho virus causó, y que la historia de fondo comenzó a ser difundida en televisión y periódicos. Para el mes de febrero, el asunto ya había ganado más adeptos, y fue aquí cuando se viralizó un video de un modelado del personaje del señor Karazawa bailando en el videojuego Miku Miku Dance, en el portal de videos Nico Nico, el YouTube japonés por así decirlo. Más y más videos de este estilo fueron apareciendo, haciendo que cada vez más jóvenes se integraran a la secta de Karazawa. El asunto había estallado de nuevo. Más allá de los límites de Futaba-chan, se había extendido a todo el internet japonés, y ya era imposible detenerlo. La religión de Karazawa se dividió en distintas facciones, destinadas a propagarla de todas las formas posibles, incluyendo hackeos, también destinadas a recopilar cuanta información fuera posible de Karazawa y Taichi, incluyendo espionaje. Se creó propaganda por medio de tarjetas y pósters, y en un punto máximo, se comenzaron a cometer crímenes como amenazas de bomba, vandalismo, robos y toda clase de delitos que puedas imaginar
en nombre del culto. Incluso se llegó a hackear Google Maps para mostrar lugares referentes de Tokio, como si ahora le pertenecieran a la secta. Todo este desborde de locura hizo que muchas personas que no tenían nada que ver con todo el asunto comenzaran a aprovecharse en cometer otros actos en nombre de Karazawa. Y es así como se llevaron a cabo amenazas a 47 instituciones gubernamentales, incluyendo la residencia del primer ministro y la embajada de los Estados Unidos en Tokio. Decir todas las cosas que se han cometido en nombre de la secta Karazawa es prácticamente imposible, pues hasta el día de hoy el asunto sigue vigente. El señor Karazawa ha aparecido en televisión relatando su testimonio, tratando de tranquilizar las cosas y limpiando su nombre. Los resultados han sido diversos. El incidente de Hasekara, que como menciono aún sigue vigente, aunque ya bastante disipado, arruinó no solo la vida de Taichi Yagami y Takahiro Karazawa, sino la de sus familiares, conocidos y compañeros de trabajo, quienes de algún modo u otro se han visto afectados, ya sea convirtiéndose en blanco también de burlas o acoso, o incluso perdiendo sus empleos. Aunque Karazawa ha ganado cierta reputación a nivel nacional por la lucha que lleva contra su propio acoso, y esto nos lleva a la siguiente reflexión. No mencioné todas y cada una de las cosas que han ocurrido en torno a este asunto. Si tienes el tiempo de leerlas, en la descripción te dejaré un link en inglés para que lo consultes mejor. Y es que he de ser bastante sincero al decir que, mientras leía y escribía el guión de este video, llegué a reírme de cómo iban sucediendo las cosas, pero llegados a cierto punto, el asunto se torna excesivamente enfermizo. Queda claro que la gente que actualmente participa en el incidente de Hasekara como parte de la secta de Karazawa no son más que idiotas buscando un motivo para cometer delitos. Es decir, queda claro que Taichi estuvo jodiendo durante mucho tiempo a los usuarios de Futaba-chan y que el abogado Karazawa no hizo más que empeorar las cosas. Que se burlaran de ellos y les devolvieran toda la mierda es perfectamente válido. Pero en serio, ¿el asunto da para tanto como para usar la imagen de un individuo en todo un país para cualquier cosa que les convenga? Lo dudo. Ninguna otra cosa ocurrida en 4chan, Reddit, Facebook o cualquier otro sitio occidental le ha llegado siquiera a los talones a lo que Futaba-chan consiguió con el incidente de Hasekara, que seguramente es lo más drástico que Internet ha generado. Podríamos considerarlo la muestra máxima de que los asiáticos llevan al máximo las cosas. Pero, como los occidentales siempre estamos esperando qué copiar, seguramente muchos estarán buscando superar este hito en los próximos años. De modo que, si quieres evitar ser la víctima, si me permites la expresión, no le juegues albercas. Espero que el video les haya gustado. Nos veremos en el siguiente para seguir descubriendo las cosas más extrañas que este mundo tiene para contar. Mi nombre es Yoshimitsu. Sayonara.